En esta presentación nosotros nos vamos a referir a las pruebas serológicas secundarias. Las generalidades del inmunodiagnóstico ustedes ya las han visto en unas presentaciones anteriores. Secundarias miden los resultados de la unión antígeno-anticuerpo in vitro. En estas pruebas existen dos etapas. Una primera etapa, que es una interacción antígeno-anticuerpo, donde están presentes las uniones no covalentes, y una segunda etapa que está determinada por el estado físico del antígeno. Todos los detalles de estas etapas ustedes ya las vieron en presentaciones anteriores. Hay una de las pruebas que tiene una tercera etapa, que es la fijación de complemento, en la cual por activación de una vía del complemento se produce después la lisis celular. ¿Cuál es el fundamento de las pruebas secundarias? Las pruebas secundarias se observa la consecuencia de la unión antígeno-anticuerpo. ¿Cómo se hace visible esa unión antígeno-anticuerpo? Con la formación de grumos aglutinados, con bandas de precipitación o halos o entramados, todo dependiendo del tipo de antígeno, del medio y del soporte. La unión antígeno-anticuerpo se hace visible por sí sola. ¿Cuáles son estas pruebas? La aglutinación directa e indirecta, la aglutinación pasiva, en la precipitación, la inmunodifusión radial y la inmunodifusión bidireccional, la inhibición de la hemoaglutinación y la fijación del complemento. La aglutinación, ¿cuál es el fundamento de esta prueba? Es una prueba serológica secundaria y se produce cuando el antígeno, que es particulado, esa es la característica, se une a un anticuerpo específico. ¿Cómo se visualiza? Con la formación de grumos aglutinados en pruebas en tubos. Las pruebas de aglutinación detectan la presencia de anticuerpos IgM e IgG a partir de la interacción entre anticuerpos bivalentes, como es la inmunoglobulina G, o polivalentes, como es la inmunoglobulina M, y un antígeno nativo insoluble o de partículas recubiertas por el antígeno. La mayoría se observan y se pueden evaluar a simple vista. Es el caso de, pueden intervenir glóbulos rojos, bacterias, parásitos. Vamos a ver las características de los reactantes. En el caso de los anticuerpos, ¿cuál es la que interviene más intensamente en la aglutinación? Es la inmunoglobulina M, porque tiene, como todos sabemos, es un pentámero, tiene mayor número de sitios activos y eso va a permitir la producción de los aglutinados. Otro de los reactantes son los antígenos. Los antígenos son naturalmente particulados o artificialmente particulados. Cuando hablamos de naturalmente particulados, ya hemos visto en la diapositiva anterior que es una bacteria, un parásito o hasta un glóbulo rojo. Artificialmente particulados es en el caso de un elemento, como ustedes ven en la diapositiva, sería un taquizoidito de toxoplasma, que al ser fragmentado quedan formados pequeños antígenos solubles. Esos antígenos solubles, para poder tener una función de aglutinar, es necesario que tenga un volumen determinado. En este caso, lo que se va a hacer es, se lo particula con elementos que pueden ser una partícula de látex o un glóbulo rojo. ¿Cómo clasificamos las pruebas por los elementos reactivos? Tiene en este caso el mismo fundamento de lo que estábamos diciendo anteriormente. O sea, cuando hablamos de pruebas directas, son antígenos particulados, o sea, interviene directamente el antígeno con los ejemplos que ustedes ven en la diapositiva. Indirecto es el antígeno más el soporte, que es lo que acabamos de nombrar como ejemplo del taquizoíto. Y acá tienen en la diapositiva ejemplos de enfermedades
para estas que son de aglutinación indirecta. En este caso hablamos de soportes y soportes físicos. Nos referimos a en qué nosotros medios podemos realizar las pruebas. Puede ser en un porta, puede ser en un tubo o puede ser en placas. Las placas de poliestireno que ustedes van a ver en otras pruebas de las pruebas de serológicas. Por el soporte, cuando hablamos en placa, generalmente se corresponde a las pruebas rápidas. Cuando nos referimos en placas, hablamos tanto de un portaobjeto, placas especiales para las pruebas de aglutinación o los aglutinoscopios, que son los que se utilizan para las pruebas de brucelosis. Y en tubo corresponde a las pruebas lentas. Por el tiempo de realización, entonces ahora determinamos. Rápidas son aquellas pruebas que se leen en pocos minutos. Sea el ejemplo, por ejemplo, de brucelosis es 8 minutos, en el caso de brucelosis canina son 2 minutos, y lentas es cuando necesitan un tiempo para obtener un resultado que es entre 40 y 48 horas. Por el grado de detección hablamos de cualitativas o cuantitativas. Cuando hablamos de cualitativas nos referimos a pruebas en las cuales nosotros podemos determinar positivo o negativo. Generalmente son pruebas tamiz, son las pruebas que se hacen para poder después correlacionar con otras pruebas para confirmar el resultado. Cuando hablamos de cuantitativas, nos referimos a pruebas en las cuales nosotros hacemos diluciones. Al hacer diluciones, nosotros vamos a obtener un título. Ustedes seguramente ya vieron, y para recordar, título es el valor de la concentración relativa de anticuerpos. Los ejemplos son los que ustedes ven en la diapositiva. Este ejemplo de aglutinación directa es el ejemplo de la prueba de BPA de brucelosis. Es una prueba tamiz, acá lo que se utiliza como muestra problema, un líquido biológico, en general es suero. Después lo que tenemos que hacer es agregarle el antígeno. El antígeno que le agregamos es una suspensión de Bruselas inactivado. Se mezcla, se incuba y a los 8 minutos totales de la prueba se obtiene un resultado. Cuando se observa en el portaobjeto la formación de grumos, es la muestra positiva. Y cuando aparece un líquido homogéneo, la muestra es negativa. En este caso, en esta diapositiva, lo que vemos es la prueba de BPA, que es lo que les explicaba recién, del positivo y el negativo, y una prueba con rosa de bengala. En general, la prueba con rosa de bengala es en Brucella canis, es cuando se colorea el antígeno. El negativo aparece también un líquido homogéneo y el positivo aparecen los grupos. En el caso de la prueba de brucelosis, hay una primera etapa que es el BPA, que es una prueba tamiz, rápida y sencilla, tiene alta sensibilidad, es presuntiva. Los animales negativos quedan en el rodeo, los animales positivos se consideran sospechosos y van a ser confirmados por las pruebas de Wright y Dos-Mercato. Estas pruebas se hacen juntas, o sea, 4 diluciones para Wright, 4 diluciones para Dos-Mercato. En la prueba de Wright se agrega solución fisiológica fenolada. En la prueba de Dos-Mercato se agrega Dos-Mercato 0,1 molar. Se incuba y después se le agrega el antígeno. ¿Cuál es el fin de la incubación? Para permitir que el Dos-Mercato actúe cuando hay inmunoglobulinas M y queden solo las inmunoglobulinas G. En la prueba de Wright lo que se va a determinar es tanto inmunoglobulina M como inmunoglobulina G, lo que nos permite determinar si puede haber casos positivos agudos. En el Dos-Mercato, como les comentaba,
la importancia es que puede haber una mezcla de las dos inmunoglobulinas M y G. El 2-mercapto lo que genera es una alteración a nivel de los pentámeros de la inmunoglobulina M, dejando solo monómeros de baja avidez y que no tienen capacidad aglutinante. O sea que cuando nosotros tenemos la prueba de 2-mercapto, va a haber inmunoglobulina G. Todas las escalas de los positivos y los sospechosos están en el manual de brucelosis de SENASA. Todas estas pruebas las vamos a ver en detalle más adelante. Cuando vemos las pruebas lentas en tubos, nosotros observamos los 4 tubos juntos. En este caso vemos que la columna de líquido es transparente, sería lo que se considera un completo. Si ustedes observan la parte inferior del tubo, van a ver que hay un aglutinado. Si nosotros queremos ver realmente hasta qué punto tenemos ese aglutinado, solo hay que moverlos delicadamente para evitar la ruptura de los groomes. Si se ven cuando ustedes levantan lo que está en el fondo del tubo, y ahí lo que se observa son los aglutinados. El último tubo que aparece con estas formaciones es el que se considera positivo. En el caso de las pruebas de brucelosis puede aparecer un fenómeno que se denomina fenómeno de zona. En el fenómeno de zona produce reacciones falsos negativos de aglutinación a concentraciones elevadas de anticuerpos, como resultante de la mala formación de las estructuras del enrejado molecular y por un bloqueo estérico por el exceso de anticuerpos. Aumentando las diluciones se elimina esta dificultad. En el exceso de anticuerpos, el antígeno queda tapizado, se forman inmunocomplejos solubles. Otra prueba de aglutinación en tubo es la prueba de anillo en leche. La prueba de anillo en leche se utiliza como vigilancia epidemiológica. Esto también lo vamos a ver en el plan de control y erradicación de brucelosis. Simplemente que en esta prueba la unión antígeno-anticuerpo se va a visualizar en el anillo de grasa que queda en la parte superior de la columna de leche. Cuando ese anillo aparece blanco, el resultado es negativo. Cuando, como ustedes ven en la imagen, en el tubo 53 aparece un anillo coloreado, esa prueba se considera que es positiva. Otra prueba de aglutinación rápida en placa es la de brucelosis canina. En la prueba de brucelosis canina se utiliza el antígeno M-, que reduce la tasa de los falsos positivos a un 10% con respecto a la prueba de inmunodifusión en gel de agar, en el cual utiliza un antígeno que es de Brucella ovis. Se utiliza en esta prueba 2-mercapto etanol para eliminar las inmunoglobulinas inespecíficas. Puede complementarse estas pruebas con una prueba de ELISA indirecta. Cuando hablamos de aglutinación indirecta, ya vimos en otras diapositivas que nos referimos a un antígeno soluble el cual nosotros tenemos que particularlo. ¿Cuáles son los elementos que utilizamos para poder particularlo? Pueden ser partículas de látex o pueden ser glóbulos rojos. De glóbulos rojos, para particularlo, estamos hablando de hemoaglutinación indirecta o pasiva. Acá hay que hacer la diferencia que la hemoaglutinación indirecta o pasiva no es lo mismo que la hemoaglutinación viral, que lo vamos a ver más adelante. La hemoaglutinación indirecta o pasiva lo que se hace es, se trata los glóbulos rojos con ácido tánico o con benzidina diazoada. Esto permite que la superficie de los glóbulos rojos se adapten para unirse al antígeno. Una vez que se une al antígeno, se lo pone en contacto, se titula y se observa que cuando aparece el entramado es lo que se considera positivo y cuando aparece el botón es cuando ya sedimentaron los glóbulos.
Entonces recordemos, esto es una prueba de aglutinación que solo para particular utiliza los glóbulos rojos. La prueba de Coombs. La prueba de Coombs es una prueba que se utiliza para poder determinar anticuerpos incompletos que pueden aparecer en enfermedades crónicas. ¿Qué sucede con los anticuerpos incompletos? Tienen algunos de los brazos que están esteáricamente alterados. Son univalentes, no son aglutinantes. Para poder hacerlos, y por supuesto son afuncionales, por supuesto para que se pueda observar una prueba de aglutinación, lo que se utiliza es una antiinmunoglobulina de Coombs, que colocada para tomar la reacción va a generar la aparición del aglutinado. Las pruebas para el diagnóstico de toxoplasmosis están las pruebas de MAT, que es una prueba de aglutinación modificada, y la prueba con partículas de látex. Las pruebas de MAT está el taquizoíto completo, se le pone en contacto con el suero que tiene anticuerpos contra esos toxoplasmas y se observa la formación del aglutinado. Cuando nosotros necesitamos colocarle las partículas de látex, lo que se va a hacer es lo que ya expliqué cuando dije lo de artificialmente particulado. Un taquizoíto se lo fragmenta, se dejan antígenos solubles que después se ponen en contacto con partículas de látex, se enfrentan al suero que tiene anticuerpos y se va a producir la aglutinación. Nosotros observamos, se hacen microplacas, se van a hacer diluciones y se pone en contacto, en el caso del MAT, los taquizoítos con el suero. ¿Cuál va a ser la observación? Si nosotros tenemos una reacción positiva antígeno-anticuerpo, lo que se va a observar es una especie de entramado. En cambio, cuando no hay anticuerpos para unirse a esos taquizoítos, los taquizoítos van a ir hacia el fondo formando un botón. Cuando se observa en las placas, se observa que o la formación del entramado o del botón. Nosotros tenemos que tener presente siempre que, como está en el esquema, hay un control positivo y un control negativo. Siempre se deben colocar los controles porque eso nos da la pauta de que las pruebas están hechas correctamente, de que no hay ningún elemento que vaya a alterar la reacción. Y también nos sirve para poder determinar exactamente cuáles son aquellos sueros que son positivos y cuáles son aquellos sueros que son negativos. La otra prueba que pertenece a las pruebas secundarias es la inhibición de la hemaglutinación. La inhibición de la aglutinación necesita un paso previo que es la hemaglutinación para poder determinar la titulación del virus que vamos a utilizar como reactivo. Y el segundo paso es la inhibición de la hemaglutinación. En el primer paso, para hacer la diferenciación, cuando hablábamos hoy de hemaglutinación pasiva, en este caso es una propiedad que tienen los virus de unirse a determinados glóbulos rojos de determinadas especies animales. No es una prueba serodiagnóstica, no es una prueba inmunológica. La hemaglutinación entonces es la capacidad que presentan algunas familias de virus y bacterias para aglutinar glóbulos rojos de diversas especies, como dice la definición de la diapositiva. No es una prueba inmunológica. Hay grupos de virus que tienen hemaglutininas. Esas hemaglutininas se van a unir a receptores de ácido ciálico de las glicoproteínas de los glóbulos rojos. Dentro de estos virus están los paramyxovirus, ortomyxovirus o los adenovirus. Los usos de la prueba de hemaglutinación al determinar la presencia de virus hemaglutinantes y la titulación. La titulación es, como dijimos en la otra diapositiva, anterior, es para saber
cuál es la cantidad o la dilución de virus que nosotros necesitamos usar para poder hacer la prueba de inhibición de la hemaglutinación. Para poder hacer esta titulación se toma una muestra de virus, se hacen diluciones de esa muestra de virus y se le agregan glóbulos rojos, de los que se sospecha, porque previamente se tienen una serie de datos en los cuales se piensa que es tal o cual enfermedad, y se le colocan los glóbulos rojos que teóricamente serían los que le corresponden. Se hacen las diluciones y en la lectura se observa. Cuando se ve el entramado, la última dilución donde aparece el entramado sería el título. Cuando empieza a aparecer el botón significa ya no hay más virus que se puedan unir a esos glóbulos rojos. Los glóbulos rojos quedan liberados y van a ir a producir un botón en el fondo de la placa o del pocillo. Esa última dilución del virus se considera que ahí hay una unidad hemaglutinante. Para hacer las pruebas, la titulación para poder usarlas en la inhibición, se usan entre 4 u 8 unidades hemaglutinantes. Todos los detalles los van a ver más adelante en otra presentación. En la diapositiva, en la parte inferior, se observa que 1 en 16 sería aquí, utilizando otras diluciones, 1 en 16 sería la última dilución en la cual aparece el entramado. Ya en 1 en 32 aparece el botón de los glóbulos rojos libres. Cuando hablamos de la inhibición de la hemoaglutinación, sabemos que es una reacción inmunológica. Acá lo que se va a unir son los anticuerpos específicos, van a inhibir la capacidad hemaglutinante de los virus. El uso de las pruebas son la titulación de anticuerpos inhibidores de hemaglutinación de determinados sueros problemas o la identificación de virus hemaglutinantes. Los antígenos conocidos es la que vamos a ver, más los anticuerpos desconocidos. ¿Qué serían los anticuerpos desconocidos? Es una muestra problema en la cual van a estar los anticuerpos que nosotros vamos a tener que determinar. Otro de los usos que se puede hacer es antígeno desconocido, o sea, virus hemaglutinante, con diluciones de suero conocido. A esto se le agregan los glóbulos rojos para poder observar la reacción. En este caso, cuando hay que hacer la lectura es a la inversa de lo que vimos en la hemaglutinación. Acá ponemos en contacto diluciones de suero, la cantidad constante de virus que determinamos en la hemaglutinación y los glóbulos rojos. ¿Qué va a suceder? Los antígenos, si el virus se va a unir con el anticuerpo y va a aparecer un botón. Cuando termina de haber suficiente cantidad de anticuerpos para unirse a los virus, el virus se empieza a unir al suero. Por lo tanto, cuando aparece el botón, o sea, la última dilución en la cual aparece el botón es la que se considera la dilución positiva. ¿Por qué? Porque el virus se está uniendo a los anticuerpos y lo que queda libre son los glóbulos rojos. Cuando ya empieza a unirse el virus con los glóbulos rojos, empieza a aparecer el entramado que ustedes vieron en la reacción anterior. Acá sería 1 en 32, la última dilución, que hay que tener en cuenta cuántas unidades se usaron de virus para poder obtener el título final. En esta diapositiva simplemente lo que van a observar es cómo se observan las distintas pruebas de aglutinación directa, indirecta, hemaglutinación e inhibición de la hemaglutinación. En la primera, que quedó negro, el positivo se ve como en el caso de la aglutinación indirecta. Las pruebas de precipitación. Las pruebas de precipitación son otras de las pruebas secundarias. Es una prueba secundaria en la cual el antígeno es soluble y cuando se une al anticuerpo específico se visualiza como un precipitado, una banda o un halo en medio líquido o semisólido.
Aquí también la unión antígeno-anticuerpo se hace visible por sí sola. La reacción de precipitación se produce en dos etapas. La primera se desarrolla rápidamente y es muy poco influenciada por la temperatura y los electrolitos. Se forman complejos primarios y a medida que pasa el tiempo, esos complejos se van agregando y originan micelas de distinto tamaño que finalmente precipitan. La temperatura acelera esta segunda etapa, que es además electrolito dependiente. Se utiliza cloruro de sodio hasta el 85%. La formación de agregados es consecuencia de la bivalencia del anticuerpo y la multivalencia del antígeno. ¿Cuáles son las características de los reactantes en la inmunodifusión? El soporte es agar noble o agarosa. En general se utiliza la agarosa porque es más transparente y lo que genera es una fácil lectura de las bandas de precipitación. Aparte es más fácil para manejarla, con el tema tampoco no se altera fácilmente. ¿Cuáles son los anticuerpos que van a ser los más activos en la precipitación? En este caso es la inmunoglobulina G. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina G es un monómero, es de fácil difusión. En cambio, la inmunoglobulina M, que ya vimos que es activa en la aglutinación, como es un pentámero y tiene un tamaño muy grande, no puede difundir en los medios semisólidos. ¿Cuáles son los antígenos que nosotros podemos utilizar, antígenos solubles que se pueden utilizar en las pruebas de precipitación? Aquí en la diapositiva se observan todos los antígenos que pueden ser utilizados en estas pruebas. Proteínas nativas, proteínas virales, recombinantes, polisacáridos, polímeros de acción nucleicos y como muestras de antígenos desconocidos los extractos cárnicos, gliadina o los celíacos. Los de los extractos cárnicos, en general, hay pruebas de precipitación que se utilizan para saber cuando hay fraudes con respecto a los productos cárnicos si tienen más de una carne en la constitución. Y los anticuerpos problemas, los líquidos biológicos. En general, el líquido que se usa más comúnmente para las pruebas es el suero. 3 son las leyes de la inmunodifusión. Se produce gradientes de mayor concentración hacia los de menor concentración. Significa, esto es en el caso de los, se ve bien en la inmunodifusión que se produce en los tubos, cuando los reactantes están en la concentración del 1% y van a difundir hacia los gradientes del 0,5%, o sea, los que están en menor concentración. La velocidad es directamente proporcional a la cantidad, o sea, cuanto más reactante hay, más va a ser la difusión, pero va a ser mucho más lenta de acuerdo al tamaño que tiene. A mayor peso molecular es más lenta la difusión. Y también es inversamente proporcional a la concentración. Cuando está muy concentrado el poro es más chico, la difusión es más lenta. La difusión en agar, nosotros tenemos los pocillos en los cuales tenemos los dos reactantes, el antígeno y el anticuerpo. A medida que pasa el tiempo y van difundiendo, van a ir difundiendo un reactivo hacia el otro hasta que se encuentran en la zona de equilibrio y aparece una banda de precipitación. Si hay un elemento que está en mayor concentración que el otro, lo único que va a lograr es que quede más pegada la línea de precipitación hacia un pocillo o hacia el otro. El que tiene más va a evitar que el que tiene menos reacción pueda difundir. Cuando tenemos dos pocillos con anticuerpos y un antígeno en el medio, vamos a observar que cuando se realiza la correspondencia va a aparecer una línea de precipitación. En el caso de que tenemos pruebas que tenemos sueros problemas y controles, cuando la línea se hace completa, significa que hay una relación entre el antígeno y los anticuerpos que tienen esos sueros. ¿Cómo se pueden interpretar los resultados en las pruebas de inmunodifusión en gel de agar? Cuando tenemos en el pocillo central el suero
y en los pocillos laterales los antígenos, cuando aparece una banda, una línea completa entre los dos antígenos, lo que se considera es que es una identidad total entre antígenos. Comparten los mismos determinantes antigénicos y reaccionan con los anticuerpos que tiene el suero del pocillo central. Cuando las líneas se cruzan, significan que los antígenos que tenemos son totalmente distintos, son sistemas reaccionantes distintos en los cuales no comparten los determinantes antigénicos. Por ende, se considera que no hay identidad entre los antígenos. Reaccionan con fracciones del suero que está en el pocillo central, pero no tienen relación entre ellos. Cuando hablamos de identidad de sistemas parcialmente o identidad parcial, significa que comparten algunos determinantes antigénicos, pero no todos, por lo cual aparece en una de las pocillos de reaccionantes la formación de un espolón. La prueba de Coggins, o la prueba de inmunodifusión doble bidireccional para el diagnóstico de anemia infecciosa equina, se tiene en cuenta que en el centro se coloca el antígeno, que es distinto a lo que vimos en la diapositiva anterior. Se coloca el antígeno en el centro y se colocan 3 sueros controles y 3 muestras problemas o sueros problemas. En el que se observa la unión de todas las líneas es el que se considera positivo. En este caso, el suero que es positivo es el 6. Cuando no se corresponden los otros, entre el antígeno y el anticuerpo, lo que va a suceder es las líneas es como que van a finalizar en el pocillo. Dentro de las determinaciones para inmunodifusión en placa está leucosis enzótica bovina, brucelosis ovis, cani ya no tanto porque ya vimos que se hace por aglutinación, mixomatosis, enfermedad SBB que es de las abejas y anemia infecciosa equina. Otra prueba de inmunodifusión cuantitativa en placa es la de Mancini o inmunodifusión radial. En esta lo que hacen es se coloca los anticuerpos en la placa de agarosa, o sea, se mezcla la agarosa con los anticuerpos y después en distintos pocillos se va colocando el antígeno. Se esperan a que difundan, a que aparezcan los halos y cuando aparecen los halos se tienen que tomar los diámetros, se toman en ambos sentidos y después eso se va a llevar a un esquema donde en una de las ordenadas está la concentración, en el otro el diámetro del halo y se va a sacar directamente cuál es la concentración de antígenos que tiene. Si uno lo ve a simple vista, sabe que a menor halo la concentración es menor, a mayor halo la concentración generalmente es agar más el suero, se colocan los orificios en líneas, se agregan sueros controles y sueros problemas, se incuban y se observa en curvas de calibración. Lo que hay que tener en cuenta acá, que en general siempre en las placas que se utilizan conviene ir sembrando alternativamente para poder evitar errores. Esta prueba también se utiliza para poder determinar la concentración de inmunoglobulinas. Se colocan en el agar una antiinmunoglobulina determinada y después se colocan las muestras de sueros que teóricamente tendrían una inmunoglobulina que es necesario conocer para el tema de los procesos alérgicos o algún tipo de alteración en las inmunoglobulinas. ¿Cuáles son las aplicaciones? Se utilizan para la titulación de sueros hiperinmunes, en la identificación antigénica, determinación de concentración de antígenos vacunales o la concentración de inmunoglobulinas. Otra de las pruebas es la prueba de fijación de complemento. Esto ustedes se acuerdan que eran las 3 vías de activación del complemento. La que va a activarse acá es la vía clásica,
La fijación de complemento se basa en la capacidad del complemento de unirse a los complejos antígeno-anticuerpo. La prueba incluye la adición de glóbulos rojos sensibilizados con una hemolicina que funciona como un indicador. El sistema hemolítico revelador se forma por los glóbulos rojos de carneros. Esos glóbulos rojos de carneros lavados se van a inocular en un conejo y se va a producir un suero hiperinmune, que es lo que se va a considerar la hemolicina. O sea, está formado por eritrocitos de carneros recubiertos de anticuerpos. ¿Cómo se observan las reacciones de fijación del complemento? Hay una primera etapa en la cual se pone en contacto el antígeno, el suero problema, que es el que contiene los anticuerpos, y se le agrega el complemento. Esto se incuba y se observa si hubo correspondencia o no. ¿Cómo lo vamos a saber? Se agrega el sistema hemolítico. ¿Y qué va a suceder? Si después de incubarlo hubo una unión antígeno-anticuerpo y el complemento se unió en la primera etapa, no hay hemólisis, significa que hay anticuerpos específicos y la reacción es positiva. En el caso de la segunda opción, colocamos el antígeno, colocamos el suero problema y vamos a colocar el complemento. Como explicamos en la diapositiva anterior, esto se incuba hemolítico en una segunda etapa. ¿Y qué vamos a observar? Después de la incubación, si no hubo unión antígeno-anticuerpo y el complemento no se unió en la primera etapa, va a actuar sobre el sistema hemolítico generando una hemólisis, significa que no hay presencia de anticuerpos específicos y la prueba es negativa. La diapositiva simplemente es un resumen de las pruebas para que quede más claro cuál es el resultado que se obtiene en la fijación de complemento. En la fijación de complemento se puede hacer en placas y se observa cuando aparece un botón es la reacción positiva, cuando aparece la hemólisis es una reacción negativa. ¿Cuáles son las enfermedades para las que se utiliza la fijación de complemento? Bueno, estomatitis, todas las que ustedes ven en la